Buenas noches, amigos. Bienvenidos de nuevo a las narraciones y crónicas del misterio con el grupo Insomnia. Por el momento voy a omitir el título de esta crónica. Abrocharos los cinturones, amigos, y sobrevolad conmigo. Vamos a remontarnos en el año 2004. Era la madrugada del sábado al domingo. Como de costumbre, estaba escuchando un programa de temática de misterio. Un célebre y conocido programa, sobre todo para los que somos amantes del misterio. Milenio 3, con Iker Jiménez y Carmen Porter. Quiero recordar que estaban hablando de encuentros en carreteras. De momento, entra una llamada. Era Javier Martín, un hombre de Zaragoza. Él contó a Milenio 3 un caso que le sucedió en San Carlos de la Rápita. Estaban pasando allí unos días él, su mujer y su hija, unos días de descanso. Era invierno. Decidieron pasar un día en Peñíscola, ese precioso pueblo de playa. Ya entrada la madrugada, pasadas las 12 de la noche, decidieron regresar a la localidad donde se hospedaban. De regreso a San Carlos de la Rápita, en Tarragona, van circulando por la carretera nacional 340. La mujer iba en el asiento trasero con su hija. Las dos estaban durmiendo. De repente, Javier vio unas personas en el arcén. Se dio cuenta que aquello que veían sus ojos no era normal. Dio las largas y en el lado izquierdo vio a unas 7 personas, unos cuerpos separados de otros, unos mirando a la carretera y otros al campo. Eso contó Javier Martín en Milenio 3. De quien más se acordó Javier fue del último cuerpo. Era un niño. Todos iban vestidos de verano. Pero cuando lo miró, no tenía cara, era todo negro. Todos estaban quietos como estatuas. Entonces, Javier despertó a su mujer para que fuera partícipe de lo que estaba ocurriendo. La verdad que la mujer le contó a Javier algo que le dejó desconcertado, asombrado y lleno de terror. Resulta que en ese mismo punto donde Javier había visto esos cuerpos, a unos metros y al otro lado, había un camping, el camping Alfaques, donde ocurrió el más grave accidente ocurrido en un camping junto a la playa. Lo que da más fuerza a este testimonio es el hecho de que Javier Martín no conocía lo que allí había sucedido en el año 1978. Además, Javier era una persona escéptica, que no creía en fantasmas, ni en fenómenos paranormales, ni nada que tuviera que ver con el misterio. Muchos son los testimonios de personas
incluso agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en dicho punto de esa carretera junto al camping han visto y han oído niños gritar, correr, como si jugaran al escondite. Niños pasear junto a la carretera con cubos en la mano, con ropajes de verano. Hay que destacar que cuando Javier Martín vio aquellos cuerpos en el arcén, muy cerca del camping, era invierno. Por lo tanto, ¿qué sentido tenía que justo a esas horas de la madrugada se encontraran esas 7 personas deambulando por allí, por la carretera, a esa distancia de separación y con ropa de verano? ¿Qué sentido tenía eso? ¿Qué era aquello que vio Javier? Amigos, ahora trasladémonos hasta ese verano del año 1978, concretamente el 11 de julio de dicho año. Era un día que había empezado con total normalidad, como era habitual. Un camión cisterna cargado con 25 toneladas de propileno licuado salió de la refinería en Petrol de Tarragona, con destino a Alicante. El conductor, pudiendo optar por coger la autopista A7, con el fin de ahorrarse el importe de 1.000 pesetas de aquella época, decidió desviarse para coger la carretera Nacional 340. Esa carretera pasaba justamente por delante del camping. El camión continúa su ruta, recorre unos 102 kilómetros y 1 minuto después de abandonar el núcleo urbano de San Carlos de la Rápita, a las 14:35 horas, justo al pasar frente al camping Alfaques, explosiona. El camión se divide en 2. Cada una de sus mitades sale proyectada en direcciones opuestas, como un cohete a reacción. Y el propileno incendiado avanza inexorablemente hacia el camping. Una bola de fuego cubre todo el camping, en el que veraneaban 800 personas. La onda expansiva fue de 1 kilómetro, acabando de manera instantánea con la vida de 158 personas, incluido el conductor de 50 años. Se alcanzaron los 2000 grados de temperatura. Eso hizo que las bombonas de gas butano de los campistas se sumaran a la explosión. Los campistas, que no murieron de forma instantánea, corrían para lanzarse al mar, pero esta acción instintiva les llevó a la muerte. Fue para ellos una condena. Debido a la temperatura de 2000 grados, el agua del mar llegó a hervir. No sabían esas pobres personas que realmente se tirarían de cabeza a la muerte. El paradisíaco destino estival de aquellos campistas se convirtió en segundos en el peor de los infiernos. La identificación de las víctimas fue sumamente traumática. La gravedad de las quemaduras hizo imposible dicha identificación de los cadáveres. Más de un centenar
de cuerpos conducidos al cementerio de Tortosa se sometieron a un proceso de identificación que implicó la extracción de sangre ventricular. También tuvieron que identificar muchos cadáveres a través de las dentaduras. El gobierno alemán ofreció su ayuda para la identificación de los cadáveres y participación en ella. Voluntarios del Hospital de la Población se entregaron en cuerpo y alma a la tarea. Niños, ancianos, personas de todas las edades, heridos que cuando eran trasladados al hospital se les pegaba la piel y la carne quemada en los asientos de los vehículos de gente voluntaria que se ofrecieron a trasladar heridos al hospital. Fue algo dantesco, algo que jamás se puede olvidar. ¿Cuál fue la causa de la tragedia? Los enviados especiales del periódico de La Vanguardia informaron un día después de que, según testigos presenciales, la causa de la misma podía deberse a un reventón de una de las ruedas del camión. Pero, con el paso del tiempo, se determinó la causa que finalmente fue dictaminada oficialmente por el Tribunal de Tarragona, que dijo que la capacidad máxima de la cisterna del camión era de 19 toneladas, pero había sido cargado con 25. Esta sobrecarga del tanque causó la ruptura hidráulica de la cisterna, con la consecuente evaporación y expansión del gas licuado, provocando la terrible explosión. La cisterna, a su vez, había sido fabricada de acero al carbono y no contaba con ningún sistema de alivio de presión. La Vanguardia se apresuró a divulgar y a denunciar lo fácilmente que podría repetirse una tragedia así, ya que en ella, sobre todo en esa época, circulaban 4.000 toneladas de materias peligrosas diariamente por Tarragona. 300 camiones cisterna circulaban diariamente por España. El Ayuntamiento de Tarragona exigió la variante de la carretera nacional 340. La tragedia no fue en vano. Poco después, se promulgaron regulaciones más severas en relación con el transporte de materias peligrosas. Se les obligó a desplazarse por las autopistas, evitando núcleos urbanos, y entre otras medidas, también se dictaminó, asimismo, la obligatoriedad de la instalación de válvulas de alivio de presión en cisternas de transporte de sustancias como los gases licuados inflamables. En 1982 se determinó la responsabilidad de las empresas implicadas en la misma. Empetrol y Cisternas Reunidas fueron acusadas por negligencia. Sus directivos fueron sentenciados a 2 años de prisión y se vieron obligadas a pagar compensaciones de un total de 2.200 millones de pesetas, unos 13,23 millones de euros. Tan solo un mes después de la tragedia, los turistas volvían a veranear en el camping Los Alfaques. Un mural situado en el interior del camping recuerda a las víctimas. Hasta aquí nuestra crónica.
Muchos años después, incluso se llegó a rodar una película, estrenada en el año 2007, una película alemana, titulada Tarragona, paraíso en llamas. A fecha de hoy, siguen siendo muchas las personas que escuchan en los alrededores del camping y en el mismo esos ecos del pasado. Voces de niños que siguen jugando al escondite en dicho lugar, como si sus almas siguieran atrapadas en ese lugar que se convirtió en un infierno el 11 de julio de 1978. Buenas noches, amigos, y felices sueños.